Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay, una bienvenida a todos ustedes y les recuerdo que hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11, hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día del Señor. Domingo es el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol. Es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto y de adoración que ellos establecieron en la eternidad y hasta la eternidad, pasándolo del sábado al domingo. Fue el sistema romano papal, fueron los papas. La ley la hizo Dios. Escrito está en el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 18, que después de que Dios habló con Moisés en el monte de Sinaí, le dio 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. La ley la escribió Dios, la ley la hizo Dios. Lo único que no hay de redacción humana en esta Biblia es la
ley. La ley la hizo Dios. Y escrito está en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, en el versículo 14, dice el sabio Salomón. Oigan, ¿a quién pone el Espíritu Santo a hacer esta declaración? Al sabio Salomón, al hombre más sabio que ha pisado este planeta. Como le dijo el Señor, antes de ti no habrá uno más sabio, ni después de ti habrá uno más sabio que tú. El Señor, a través de este sabio, dice, y escrito está en Eclesiastés 3:14, he entendido, dice Salomón, con toda la sabiduría, la capacidad de inteligencia, de discernimiento y de razonamiento, que todo lo que hace Dios, he entendido que todo lo que hace Dios será eterno, y sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Estos papas, estos poderes del sistema romano papal no le temen a Dios. Los pastores y las pastoras y las iglesias protestantes no le temen a Dios. Ellos sencillamente, ustedes han visto en la historia del sistema romano papal, la arrogancia de los papas, la altivez, lo orgullosos que son a la hora de hablar de las cosas de Dios y a la hora de imponer ellos sus propios dogmas y sus propias creencias y sus propias doctrinas y sus propios credos. Cómo pasan por encima de lo que sea, matan, arrasan, destruyen, como hicieron durante 1260 años durante la Inquisición. Así se impuso el sistema romano papal, a sangre y fuego, cambiando, añadiéndole y quitándole a la ley de Dios. De igual manera, los protestantes han hecho y harán. La ley la hizo Dios, y la Biblia nos dice que lo que Él hace será eterno. Eso no necesita ni añadírsele ni quitársele, como ha hecho el sistema romano papal, que le ha añadido y le ha quitado, y como ha hecho el protestantismo, que han quitado la ley de Dios de delante de las exigencias que Él hace a los hombres. El protestantismo es más alevoso, más ofensivo, más hostil y más violento contra Dios, porque estos enseñan es que la ley quedó abolida en la cruz, que la ley de Dios quedó abrogada, que la ley quedó ya en el pasado, que no estamos bajo la obligación ni la responsabilidad de obedecer mandamientos. Y miren el mundo como está por esa predicación, lleno de violencia, lleno de maldad, de iniquidad. Todo lo que la ley de Dios dice que no debe hacerse es lo que el mundo se está haciendo, con semejantes directores espirituales y con semejantes maestros y de las iglesias y de todo lo que tiene que ver con la espiritualidad de la humanidad. Agentes, instrumentos de Satanás, porque él fue el primer rebelde que se opuso a las leyes de Dios. Escrito está en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, que el verdadero día del Señor es el sábado, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios. Y el Señor dice en Isaías 58, 13 y 14: si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Una bienvenida a nuestros amigos, y les recordamos que Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna filiación religiosa. No somos iglesia, no tenemos iglesia, yo no soy pastor de nada, de nadie. Tenemos un mensaje, no tenemos ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente
gratis, te envío gratis. Toma nuestros teléfonos aquí en la parte baja de la pantalla, ahí están nuestros teléfonos, nuestras direcciones, totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Te envío la historia profética donde está revelado todo lo que es el destino eterno de la humanidad, desde el año 70 hasta el último día que vamos a estar en este planeta. Esto es lo que el Señor le reveló a Ellen Gould White, a Elena G. de White, en el año 1858 le dio la visión de todo lo que es el conflicto final entre Cristo y Satanás. Desde el año 70 le reveló de nuestra era, con la destrucción de Jerusalén, hasta el último día que vamos a estar en este planeta. Aquí está revelado todo lo que tiene que ver con la historia de la humanidad, cómo subió el sistema romano papal, cómo va a caer y va a ser destruido el sistema romano papal, cómo fue que Dios fundó los Estados Unidos de Norteamérica y cómo es que viene la ruina nacional a los Estados Unidos. Aquí está todo eso pasando por todo el caos ecológico, por toda la que es la sodomía, por toda la bancarrota moral, social, familiar, educativa y todo lo que tiene que ver con el tiempo de angustia que estamos viviendo y todo lo que tiene que ver con los engaños y las mentiras totalmente gratis. Te la envío a tu casa. Muy bien, venimos hablando de temas trascendentales, es totalmente gratis. Aquí tenemos un mensaje, el mensaje final para la humanidad. Escrito está en Apocalipsis capítulo 14 versículo 7. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es claro ese mensaje. Estamos en la hora del juicio, que es lo que estamos estudiando, y es una invitación que nos hace el Señor ahí en Apocalipsis 14:7, a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. ¿Adorar a quién? A Cristo. Él es el que hizo los cielos y la tierra, es adorarlo a Él en su día, a Él, en lo que Él estableció, a Él, no al Papa, no a Satanás, no al Dios Sol, no a lo que digan los pastores, sino a adorar a aquel, dice bien claro, a aquel que hizo el cielo y la tierra. Ese es Cristo Jesús. Este mundo, queridos amigos, no solo le está robando el tiempo, sino también el dinero que es de Dios. Este programa es posible gracias a los aportes voluntarios de aquellas personas que se sienten beneficiadas por sus enseñanzas. Te invitamos, querido amigo, le invitamos a integrarse, a invertir en la difusión y proclamación del Evangelio eterno de Jesucristo. La verdad está por triunfar y todos los que se unan a ella triunfarán con ella. Y de esta manera, entre todos, vamos a enviar muchos más, miles y miles de libros, como en casi 12 años que lleva este programa al aire aquí en el canal CN Global Televisión. Vamos entonces entre todos, como dice el Señor, es tiempo de unirnos, es tiempo de unir a otros, es tiempo de ligarnos a muchos y es tiempo de apoyarnos todos. ¿Quién está por Jehová? Es la pregunta. Pongámonos todos y apoyemos lo que es de Dios. Muy bien, venimos hablando de temas trascendentales, venimos hablando de el juicio, de dónde está Jesús, qué es lo que está haciendo Jesús en esta hora y en este tiempo. Y hablábamos allá entonces, en el programa pasado, hablábamos de Levítico 16, todo lo que en el Antiguo Testamento era la dinámica de esa hora de la expiación, de la hora de limpiar el santuario terrenal de todos los pecados que habían sido remitidos a través de confesar los pecados sobre el corderito, y entonces el sacerdote los llevaba velo adentro, la sangre del corderito, y la asperjaba allá en el velo, en el lugar santo. Miren, la Escritura nos enseña a nosotros que los pecados no se confesaban ni se han confesado nunca a ningún sacerdote, a ningún pastor, a ningún sumo pontífice, a ningún sumo sacerdote, a ningún iluminado, a ningún bajay, a ningún mulá, a ningún hombre que diga que
que es profeta o que tiene poder de Dios, el Señor nos dice que los pecados hay que confesárselo a aquel a quien nosotros ofendemos, y es Dios. En primer lugar dice el Señor que si hemos ofendido a alguno de nuestros prójimos, debemos de ir y pedirle perdón y ponernos en paz con él, y después entonces pedirle a Dios perdón por la ofensa hecha. En el Antiguo Testamento los pecados personales se confesaban era sobre un cordero que simbolizaba a Cristo, y entonces allí eran confesados los pecados, y como ya dije, el sacerdote con el mismo pecador degollaba el corderito, y entonces el sacerdote sencillamente lo que hacía era tomar de la sangre del corderito y llevarla velo adentro. Aquí el Señor no, eso de la confesión auricular a la oreja de un hombre, eso es pagano, eso es satánico, eso ni se lo inventó el Papa, eso viene del paganismo. El Papa lo trajo del paganismo y se lo arrogó él, y por eso ahora sí pueden entender ustedes por qué la inquina y por qué la prohibición del sistema romano papal para que la gente no leyera la Biblia, para que no conozcan la verdad. El Señor nos dice que la confesión es una de las cosas más depravantes y más terribles que hay en este planeta, es la confesión de un hombre ante otro hombre, abrirle el corazón, lo más íntimo de nuestra alma, a un pobre mortal desviado, corrompido y a menudo inmundo por lo que come, hace o dice el Señor que es una abominación. Oiga lo que dice aquí, el hecho de que escrito está en la historia profética. Los que ya tienen la historia profética pueden leerlo en la página 623. Los que no tengan la historia profética, anoten el número de la página para cuando lo soliciten, entonces puedan leerlo en la página 623, lo que dice acerca de lo que es la confesión. Dice, el hecho de que la iglesia asevere tener el derecho de perdonar pecados induce a los papistas a sentirse libres para pecar, y el mandamiento de la confesión, sin la cual ella no otorga su perdón, tiende además a dar bríos al mal. Oiga lo que dice aquí, el hecho de que el mandamiento de la cual el mandamiento de la confesión, sin el cual el papado no otorga su perdón, tiende además a dar bríos al mal. El que se arrodilla ante un hombre caído y le expone en la confesión los pensamientos y deseos secretos de su corazón, rebaja su dignidad y degrada todos los nobles instintos de su alma. Al descubrir los pecados de su alma a un sacerdote mortal, desviado y pecador, y demasiado a menudo corrompido por el vino y la impureza, el hombre rebaja el nivel de su carácter y consecuentemente se corrompe. Oiga lo que dice el Espíritu Santo, que ha revelado estas cosas tremendas. Dice que es degradante. El hombre se rebaja al arrodillarse ante un hombre, es lo más degradante. Dice, la idea que tenía de Dios resulta envilecida a semejanza de la humanidad caída, pues el sacerdote hace el papel de representante de Dios. Esta confesión degradante de hombre a hombre es la fuente secreta de la cual ha brotado gran parte del mal que está corrompiendo al mundo y lo está preparando para la destrucción final. Mire cuán terrible es la confesión de un hombre a otro hombre que ha introducido el sistema romano papal. Dice que es la fuente de la cual ha brotado todo esto. Y si ustedes supieran cómo usó el sistema romano papal durante la Inquisición, durante la Edad Media, la confesión, para robarse, para matar gente, para levantar calumnias. Mucha gente que tenía deudas con otro iba y lo denunciaba en la confesión como que era un hereje. Otros que odiaban a otro porque tenía algún problema por ahí enredado, también venía y en la confesión decía fulano de tal es hereje. Y eso ahí mismo los esbirros del sistema romano papal mandaban a traerlo a la Inquisición, y entonces empezaban a torturarlo, y como la gente no decía nada, pensaba era que estaban ocultando algo, y entonces después el sistema romano papal
papal de torturarlo, daba la sentencia de muerte, se lo enviaban al político, se lo enviaban al alcaide, se lo enviaban al gobernador, y ese era el que quemaba, ese era el que mataba, ese era el que ahorcaba, ese era el que tumbaba la cabeza. Para eso sirvió entonces la confesión. Entonces los sacerdotes traían testigos para que confesaran de que fulano de tal rico era un hereje, y de esa manera entonces el sistema romano papal se robó el dinero del mundo y robaba y le quitaba a la gente sus propiedades por la confesión. Por eso dice el Señor aquí que esta confesión degradante de hombre a hombre es la fuente secreta de la cual ha brotado gran parte del mal que está corrompiendo al mundo. Dice, sin embargo, para todo aquel a quien le agrada satisfacer sus malas tendencias, es más fácil confesarse con un pobre mortal que abrir su alma a Dios. Es más grato a la naturaleza humana hacer penitencia que renunciar al pecado. Es más fácil mortificar la carne usando cilicios, ortigas y cadenas cadenas desgarradoras que renunciar a los deseos carnales. Harto pesado es el yugo que el corazón carnal está dispuesto a cargar antes de doblegarse al yugo de Cristo. Eso de 3 Padres Nuestros y penitencia y por aquí y por allá, esos son los castigos que manda el sistema romano papal, aparte de lo que dice Dios. Por eso el Señor nos dice entonces que en el santuario allá en la antigüedad y actualmente la confesión allá era sobre el corderito, acá es ¿sobre quién? Sobre el cordero también, pero ya en la realidad que es Cristo Jesús. Debemos, como Él mismo nos enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 6 en adelante, dice el Señor Jesús, entren en el cuarto y allí en lo secreto yo voy a oír. Ahí en lo secreto mi Padre escuchará y les recompensará en público. El Señor no dice, váyanse a la iglesia, vaya a la oreja del cura, vaya a la oreja del sacerdote. Eso quedó abolido, el sacerdocio y todo eso. Lo del papado es una impostura, porque a la muerte de Cristo todo sacerdocio, el sumo pontífice se quedó ya sin trabajo, todo eso se acabó, porque ahora el que asumía las veces del trabajo de sacerdote es Cristo, como lo estamos estudiando. El único sacerdote que hay en el universo a los ojos de Dios es Jesucristo. Todo lo demás es impostura, todo lo demás son farsantes. El Papa es un farsante, es un impostor, está ocupando, por eso se llama el anticristo, porque que eso lo vamos a estudiar aquí, el que ocupa el lugar de Cristo, cuando Cristo es el sacerdote sumo. El Papa es el sumo pontífice, que no tiene nada que ver con Cristo. El papado es pagano en esencia, pero cristiano en apariencia. Es lo que hace es usurpar el lugar de Cristo. Así que eso es lo que estamos estudiando. ¿Dónde está Jesús? ¿Qué está haciendo Jesús? Vamos al libro de Levítico 16. ¿Dónde está Jesús? ¿Cuándo entró Jesús allí? Miren, en la historia profética, en la página 470, nos dice, hablándonos de los servicios de allá, dice que el servicio del santuario terrenal, allá en el desierto, el tabernáculo, esto es para que ustedes entiendan y comprendan, tengan paciencia. La Biblia se puede entender, todo lo que la Biblia dice se puede entender, y estamos estudiando. El servicio del santuario terrenal consistía en 2 partes, había 2 partes. Los sacerdotes ministraban diariamente en el lugar santo, mientras que una vez al año el sumo sacerdote, no sumo pontífice, eso era un asunto en Roma. Nerón era un sumo pontífice, Calígula era un sumo pontífice, Julio César era un sumo pontífice. Los que ocupaban el lugar de sumo pontificado eran los pervertidos, depravados y crueles emperadores en Roma. De allá trajo el título, el cargo y todo lo que es la posición de sumo pontífice, el Papa. El Papa es sucesor, pero de César, es sucesor de Calígula, de Nerón y de todos esos depravados y pervertidos emperadores. De ellos es sucesor. Entonces nos dice aquí que el sumo pontífice el sumo sacerdote efectuaba un servicio especial de expiación en el lugar santísimo para purificar el santuario. O sea, todos los días
se hacía nos dice aquí, el lugar santo se hacía una obra de expiación o de remitir los pecados allí, pero una vez al año, nos dice la Escritura, una sola vez al año se hacía lo que se llamaba el día del perdón o el día de las expiaciones o el día de la limpieza de todo ese año de haber recibido pecados. Ese santuario, entonces, una vez al año se hacía esa limpieza, y eso era también coincidía con el año nuevo judío, que era el primer día, el día primero del mes séptimo, ese mes llamado Tisri en el calendario judío. En ese día entonces se hacía se sonaban las trompetas, y al sonar de las trompetas el pueblo ya sabía que comenzó el año nuevo, que ellos le llamaban el Rosh Hashanah, que quiere decir el comienzo del año. Entonces, el primero del mes séptimo sonaban las trompetas para indicar el año nuevo, y el 10 era que se hacía la expiación. Entonces la gente ya sabía que tenía 9 días para entrar, como dice el dicho, en capilla, para confesar todos sus pecados que hubiese tenido, que hubiese olvidado durante el año, porque todos los días tenía que hacerse el sacrificio, ya lo dijimos, por el pueblo a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Entonces estos 9 días, ya hemos dicho, estos 9 días el pueblo tenía que entrar en un acto de contrición, en un acto de buscar, de recordar, de hacer una reconvención de todo lo que había sido su vida, ponerse en paz con Dios, pedirle perdón, confesar y pedir perdón por todos los pecados. Eso era lo que se hacía en el día de las expiaciones. Era una cosa tremendamente solemne, era de vida o muerte, porque el que no confesaba los pecados se quedaba con ellos y no era beneficiado por la obra que se hacía allí en el santuario el día de las expiaciones, el 10 de Tisri. Entonces nos dice aquí que día tras día el pecador arrepentido llevaba su ofrenda a la puerta del tabernáculo y, poniendo la mano sobre la cabeza de la víctima, confesaba sus pecados. Mire, aquí nos dice que el pecador colocaba sus manos sobre la cabecita del cordero que él llevaba, y ahí, en el silencio de su mente, delante de Dios, confesaba sus pecados. No hay necesidad de hablar con palabras para comunicarnos con Dios. Podemos comunicarnos mentalmente. Él oye, Él conoce nuestros pensamientos. Es un Dios omnipotente y todo sabio. Dice la Escritura entonces que ponía sus manos el pecador sobre la cabeza de la víctima, confesaba sus pecados, transmitiéndolos así figurativamente de sí mismo a la víctima inocente. O sea que yo transmitía y sigo transmitiendo mis pecados a la víctima inocente, que es ¿quién? Cristo Jesús, simbolizado en ese cordero. Ahora ya Cristo vino, y como vamos a seguir estudiando, ya no es más cordero, ya vino Cristo, ya murió Él por mí, por ti, por nosotros, por toda la humanidad, y entonces con su sangre es que se está llevando a cabo la expiación de la cual venimos hablando. Es con la sangre de Él mismo que entró en el lugar santísimo del santuario celestial, como lo hemos leído en el libro de Hebreos y como lo vamos a leer, por supuesto, esta tarde también. Entonces dice que después del pecador confesar sus pecados sobre la cabeza del corderito, simbolizando a Cristo, entonces dice que se mataba el animal. El mismo pecador degollaba al animalito. Y dice la Escritura allá en el libro de Levítico 17:11, que sin derramamiento de sangre, en Hebreos 9:22 dice el apóstol Pablo que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, porque la vida de la carne en la sangre está. Por eso el Señor dice que no debemos consumir sangre de ningún tipo de animales. Entonces nos sigue diciendo que la ley de Dios quebrantada exigía la vida
del transgresor. Eso es el kit del asunto. ¿Por qué había que matar el cordero? Había que matar el cordero porque el cordero simbolizaba a Cristo, a nuestro sustituto, al que se puso en lugar de mí, de ti, de nosotros. Ese Cristo Jesús era el que estaba simbolizado allí en ese cordero. ¿Por qué? Porque nuestros padres transgredieron la ley de Dios, y la Biblia nos dice allá en el libro de Romanos, en el capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte. La paga de la transgresión de Adán y Eva era muerte. No había reversa, no había absolutamente nada que ellos pudieran hacer para entonces recibir o evadirse de la responsabilidad de la muerte ante las exigencias de la ley. Es lo que nos dice la Escritura. Entonces nos sigue diciendo el Señor que la ley de Dios quebrantada exigía la muerte del transgresor. La sangre que representaba la vida comprometida del pecador, cuya culpa cargaba la víctima, la llevaba el sacerdote al lugar santo y la salpicaba delante del velo, detrás del cual estaba el arca que contenía la ley que el pecador había transgredido. Eso se llama pecado. No existe en la Biblia otra definición acerca del pecado que transgresión de la ley, que desobediencia a la ley. Eso no lo enseñan los pastores, eso no lo enseña el sistema romano papal. Los pastores y las pastoras en su iglesia hablan de pecado por aquí, de pecado por allá, de liberación de yo no sé qué, de pecado y de pecado y de pecado, pero pecado es transgresión de la ley, y mientras no nos sometamos a la obediencia a esa ley, pues no vamos a parar de pecar y siempre vamos a ignorar qué es pecado. Y entonces dice que nunca van a estar en paz con Dios. Es lo que nos dice la Escritura entonces en el libro de acerca de la sangre que era llevada ya al velo. Entonces nos dice la Escritura aquí que mediante esta ceremonia el pecado era transferido figurativamente por intermedio de la sangre al santuario. Así el pecado era llevado, por haber confesado yo mis pecados sobre el animalito, en su sangre, degollarlo, mi pecado viajaba velo adentro del santuario, era llevado mi pecado, mi confesión de mis pecados era llevado allá, delante del arca donde la presencia y la gloria de Dios se manifestaba. Y entonces nos dice también que actualmente es exactamente lo mismo. Ahora mis pecados no debo confesarlos a ningún hombre, a ningún sacerdote, sino a Cristo. Él es el verdadero portador de mis pecados. Esa es la obra que Cristo está haciendo, la obra de expiación. Y el Señor nos dice que Él está listo a escuchar nuestra confesión, y Él está también dispuesto a perdonar nuestros pecados. Pero dice que Él también espera que nosotros cooperemos en esta obra de expiación, no pecando, que aprendamos a entender y a comprender que la transgresión de la ley es pecado, y que nadie que transgreda la ley, entonces nos dice la Escritura allá en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, oiga lo que nos dice la Escritura allá en Primera de Juan 3, versículo 4, dice el Señor, la definición de pecado: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Pecado es transgresión de la ley. Esa es la definición de pecado. Pecado es transgresión de la ley. Pecado no es hacer lo malo. Pecado es transgredir la ley. A Jesús lo acusaron de malo y de transgredir la ley. A Jesús lo apedrearon porque lo acusaron de que él traspasaba el sábado, porque Cristo no obedecía el sábado. Eso fue la calumnia que le levantaron allá, pero Él vino a darle a la ley, fue el marco verdadero de cómo es lo que enseña Dios. Ahora al pueblo de Dios, entonces lo van a matar, van a perseguirlo por guardar el
por no guardar el domingo. Mire, a Cristo lo mataron por desobedecer, por no guardar el sábado según los del Sanedrín. Al pueblo de Dios ahora lo van a perseguir y lo van a matar por no guardar el domingo. Mire el diablo cómo voltea la torta. Entonces nos dice la Escritura que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Eso es lo que nos dice el Señor. Ahora oigan esto, ¿para qué es la ley? La ley, ¿para qué sirve la ley? Escrito está en el libro de Romanos, en el capítulo 7, en el versículo 7 dice, ¿qué diremos? Pues dice el apóstol, ¿la ley es pecado? ¿La ley es pecado? Dice, en ninguna manera. Como están enseñando los pastores están enseñando que el que guarde la ley es maldito, que es imposible, que nadie puede obedecer los mandamientos. Pero nosotros ya hemos visto de que no hay nada de imposible en obedecer los mandamientos de la ley de Dios. No hay nada que no sea posible allí. No hay nada que sea para los hombres algo de lo cual sean incapaces de hacer o de obedecer. Todos los mandamientos, dice el Señor, en Cristo Jesús todo es posible. Para los hombres dice que es difícil, pero para Dios no. Y si estamos en Él, por amor obedeceremos sus mandamientos. Y dice el mismo Cristo, dice que en sus mandamientos no hay nada gravoso. Que mi yugo es fácil, dice. ¿Qué pues diremos? ¿Para qué la ley? Dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Pregunta, ¿es pecado la ley? Dice, en ninguna manera, pues yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mire lo que dice la Escritura, ¿es pecado la ley? No, no es pecado la ley, todo lo contrario. Yo no conociera el pecado si no fuera por la ley, si no fuera por los mandamientos de Dios. Yo no sabría que adulterar era malo, que adorar muñecos y muñecas era malo. Yo no sabría que deshonrar a padre y a madre es pecado. Yo no sabría que jurar el nombre de Dios, que es uno de los mandamientos que más jura la gente, es pecado a los ojos de Dios, es delito a los ojos de Dios. Entonces nos dice aquí que si no fuera por el conocimiento de la ley, entonces yo no sabría que es pecado. Miren, el Señor compara la ley como un espejo. ¿Qué es un espejo? Un espejo es algo en el cual nosotros nos miramos y notamos nuestros defectos y nuestras suciedades físicas. Y cuando nosotros vemos en el espejo esas suciedades y esas deformaciones, deformidades y esas cosas que tenemos, que consideramos que están mal en nuestro aspecto, entonces ¿qué es lo que nosotros decimos? Estoy así, tengo la cara sucia. Entonces, ¿a qué me invita el conocer, el verme mis errores? ¿A qué me invita el ver mis defectos? ¿A qué me invita el ver las cosas que yo tengo que mejorar? Me invitan al lavadero, al lavamanos o a donde tenga que lavarme, a quitarme toda la inmundicia, toda la suciedad que yo tenga. Es exactamente la ley. El trabajo de la ley es simplemente mostrarme a mí en qué estoy fallando, cuáles son mis defectos en mi carácter, cuáles son mis errores que estoy cometiendo, cuáles son los crímenes y los delitos bajo los cuales yo estoy siendo sentenciado por el reino de Dios, por la justicia de Dios. Entonces, la ley lo único que me muestra a mí es eso. Entonces la ley no me puede quitar eso, así como el espejo no me puede quitar. Yo no puedo untarme de espejo aquí y quitarme todo, sino que el espejo me invita al lavadero. Así entonces la ley me invita a Cristo, buscar a Cristo, confesar todos mis delitos, confesar todos mis pecados, todas mis transgresiones. Cristo, perdóname, límpiame con tu sangre, lávame con el poder de tu justicia, hazme justo con la justicia de tu justicia propia. Eso es lo que nos invita a la ley, y eso es lo que quería el Señor enseñarle al pecador allá. El Señor quería que el pecador, cuando entrara al atrio, cuando viera allí el altar del sacrificio, se llenara de terror, y cuando viera todo lo que tenía que hacer. Por eso el Señor ponía al pecador mismo en persona. No era el sacerdote el que tenía que hacer el sacrificio, no era el sacerdote el que tenía que coger el cuchillo y degollar al corderito, era el mismo pecador, para que sintiera horror de cómo él, sus transgresiones, sus pecados tenían que otro que era inocente y que no tenía ninguna culpabilidad, pagar por sus
pecados. Eso es lo que nos quería enseñar el Señor y quiere enseñarnos el Señor. El terror que sentía el pecador después de hacer todo esto y después de ver la sangre brotando del cuello del animalito y después ver cómo colocaba el sacerdote el animal sobre el altar y era consumido totalmente, porque un sacrificio no crece sino que decrece y es consumido totalmente. Esa es la historia de nuestra vida y de nuestro pecado. Dice el Señor que la exigencia que hacía la ley de Dios traspasada y transgredida no era que se podía cambiar, como dicen los pastores y las pastoras, o que se podía abolir, o que a la muerte de Cristo abolía. No, la muerte de Cristo confirma, al contrario, la muerte de Cristo confirma que la ley es eterna. Si la ley hubiese podido abrogarse, o si la ley hubiese podido cambiarse, o se le pudiera hacer algún arreglo, pues no hubiese tenido Cristo necesidad de morir. Pero porque la ley no se puede cambiar y es eterna y es inmutable, fue que nuestro Señor Jesucristo tuvo que venir a morir aquí en lugar tuyo. ¿Para qué? Para darnos a nosotros una nueva oportunidad de ponernos ¿qué? En armonía, de reconciliarnos con Dios, de volver a comenzar otra vez de cero a obedecer los mandamientos y ponernos en paz con Dios. Eso es lo que el Señor ha esperado y quiere que este mundo entienda y comprenda, que la ley es eterna y este mundo está pereciendo por la ignorancia de esa ley, porque el sistema romano papal, porque el protestantismo y todo el espiritismo, pues lo que ha hecho es guerrear desde el mismísimo cielo. Satanás guerreando contra la ley de Dios y tiene a todo el mundo convencido de que no necesitan obedecer mandamientos ni necesitan guardar nada, y por eso vemos el mundo como está, totalmente desenfrenado, totalmente llevado del diablo, sin Dios y sin ley, sin ningún tipo de moral, porque es la ley moral la que le indica al hombre cómo debe ser su verdadero comportamiento. Entonces nos dice que ningún ángel, ningún hombre, ningún poder en esta tierra podía expiar o pagar solo el pecado, por el pecado del hombre. Solo uno, como Dios, como escrito está allá en el libro de Mateo capítulo 1 versículo 21 y 23, dice el Señor que nacería un niño y que le pondrían por nombre Jesús, que quiere decir Salvador. Eso quiere decir Jesús, Él, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y nos dice también entonces en el capítulo 21, dice que le llamaría también Dios con nosotros, o sea que vendría a expiar mi culpa como Salvador y vendría también a ser el Dios que solo podía venir a reemplazar al hombre o morir por el lugar del hombre por el pecado. Ni un ángel, ni un hombre, ni un arcángel, ni un serafín, ni un querubín podían hacer el trabajo que solo Dios podía hacer. Por eso es bueno, queridos amigos, que le expliquemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, abriendo la Biblia, la palabra de Dios, por qué fue que Cristo tuvo que venir a humillarse a este planeta por ti, por mí, porque nos amaba tanto. Dice que a la hora de la muerte del Señor Jesucristo, es tal el oprobio y es tal el odio que Dios siente por el pecado. Dice que el Padre estaba allí sobre el Calvario, pero dice que una nube lo estaba cubriendo porque el Padre estaba acompañando a su Hijo en ese sacrificio por la humanidad. Y dice la Escritura, nos dice la Escritura que es tan oprobioso el pecado que el Padre permitió todas esas cosas. El Padre había podido evitar la muerte de Cristo Jesús. El Padre había podido detener ese acto que estaban haciendo los hombres, esa masacre que estaban cometiendo contra su Hijo, esa muerte tan cruel que le estábamos dando allá en el monte de Calvario. Pero dice que el Padre no lo hizo, no lo evitó, porque te amaba tanto a ti y a mí y a nosotros y a esta humanidad. Fue solo por amor que el Padre entregó lo único, dice, su unigénito Hijo, para que expiara el pecado por vos y por mí, para que Él pagara con su sangre y con su sacrificio mis culpas, tus culpas y las de toda la humanidad, desde
desde Adán hasta el último hombre que nazca y muera en este planeta hasta el día del Señor. Así que el día de la expiación, entonces nos dice la Escritura que ese día lo que pasaba era lo siguiente. Nos dice allá en el libro de Levítico capítulo 16, que les dije que lo leyeran en sus casas con los niños y los jóvenes, dice que se traían 2 machos cabríos para la ceremonia principal de expiación y se echaba suerte sobre ellos, uno por Jehová y otro para Azazel, como se llamaba ya en aquel tiempo, simbolizando a Satanás. Entonces dice que el macho cabrío por Jehová era matado, simbolizando a Cristo Jesús, y con esa sangre, dice que era expiado el día de la expiación, que era el único día del año que el sumo sacerdote entraba al lugar, al departamento del lugar santísimo, donde estaba el arca de la alianza, y sobre ella dice que habían 2 querubines de gloria mirando hacia abajo de manera muy reverente, y entonces nos dice la Escritura que allí, debajo de esa tapa de ese propiciatorio, estaban las leyes que habían sido ofendidas, y allí el sumo sacerdote, que entraba única vez al año, dice que llevaba entonces la sangre de ese macho cabrío y expiaba 7 veces sobre la tapa de la propiciación, simbolizando la ley que estaba allí, expiando el pecado del pueblo sobre la tapa de la propiciación, donde debajo de ella estaba la ley que había sido ofendida. Ese era el día de la expiación. Entonces la expiación, la purificación del santuario, como estamos viendo, comenzaba de adentro del santuario hacia afuera. Entonces de allá de donde era la presencia de Dios, donde la presencia de Dios era derramada, hacia afuera hasta llegar al pueblo. Entonces limpiaban allí, limpiaban el arca del pacto, el arca del testimonio, como también le llamaban, y salía al lugar santo y ahí expiaba, limpiaba lo que era el altar del incienso, la mesa de los panes de la preposición, y también quedaba limpio y expiado lo que era el candelabro de oro, y de ahí salía entonces al atrio, limpiaba, expiaba, lo purificaba la fuente de agua, y también era purificado el altar donde se hacían los sacrificios, y después entonces salía el sumo sacerdote hacia el pueblo, también expiaba al pueblo, y después de que expiaba al pueblo, entonces dice que traían al macho cabrío vivo, el que había quedado vivo, simbolizando a Satanás, y colocaban sobre él, el sumo sacerdote, sus manos sobre este macho cabrío, y allí entonces dice que eran puestos todos los pecados de todo el pueblo que habían cometido durante ese año, y la purificación y la limpieza de ese santuario era colocado también allí, dice, simbólicamente sobre ese macho cabrío que representaba a Satanás. Y venía un hombre, como nos dice aquí la Escritura en el capítulo 16, versículo 21, dice que traían dice, cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas las rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto, donde moría allá en la soledad del desierto de hambre, allá moría el macho cabrío, simbolizando a Satanás, que es exactamente lo que se va a cumplir ahora, como estamos estudiando. Entonces, cuando quedaba hecha la obra de expiación, entonces comenzaba el año nuevo o el jubileo para el pueblo de Dios. Se había acabado, ¿qué? Se había acabado ya el pecado. Y dice que el que no era
el que no confesaba sus pecados de la manera como Dios lo indicaba, entonces dice que ese no se beneficiaba de esa obra de expiación en el día 10 del mes séptimo de Tisri, allá en el calendario judío. Miren, el año nuevo para el pueblo de Dios no es el 31 de diciembre como el paganismo lo estableció, y no era un día, el año nuevo del pueblo de Dios no era un día para enrumbarse, no era un día para emborracharse y vomitarse, no era un día de fornicación, no era un día de regalo, no era un día de fiesta, de rumbas y de locura y de pandemonio, no. Ese no era el día de la expiación. Mire cómo el papado cambió las cosas de Dios. Por eso dice el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo 25, dice el Señor que se levantaría el sistema romano papal para cambiar los tiempos y la ley de Dios, para cambiar los tiempos, las fiestas de Dios y cambiar las leyes de Dios. Y eso ya se cumplió. Miren lo que nos dice aquí, que el día, el año nuevo para el pueblo de Israel era un día pero de aflicción. Nos dice aquí la escritura, dice, porque toda persona, dice, ningún trabajo haréis. Ese era un día solemne en ese día, dice, porque era un día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. ¿Qué nos dice la escritura? Que era un día ¿qué? De aflicción, y todo aquel que no se entristeciera, todo aquel que no entrara en un momento de reconciliarse con Dios y de implorarle que le perdonara todos sus pecados, para él poder entrar en un nuevo año, para poder recibir una página en blanco nueva, para él poder escribir allí las nuevas cosas en el Señor. Entonces dice que ese era ¿qué? Ese era cortado del pueblo, es decir, no recibía los beneficios de esa expiación que se había hecho y conservaba sus pecados. Y si esa persona en el transcurso de ese año se moría, pues se perdía. De la misma manera como ahora el Señor nos dice que la gente no está confesándole los pecados. Los evangélicos ni los católicos saben dónde está Jesús, ni qué está haciendo Jesús. Este mismo trabajo lo está haciendo Jesús en esta hora de expiación. Es la hora de confesar nuestros pecados a Cristo. Él nos dice que está en el lado del norte, a que allá hacia el norte hay que dirigir nuestros rostros, y allí debemos confesar en el secreto de nuestro cuarto, de nuestro lugar de recámara. Allí debemos, dice el Señor, confesar nuestros pecados al Señor Jesús. Entonces nos dice la escritura que el Señor Jesús está ¿dónde? En el lugar santísimo, haciendo esa expiación, escuchando tus pecados, escuchando mis pecados, escuchando todas nuestras confesiones, para que nosotros pongamos nuestros pecados en Él. Él es el verdadero portador de nuestros pecados, de mis pecados. No es ir allá a la iglesia donde el cura, que lo único que va a hacer usted al confesarle sus pecados a ese cura es hacerlo cómplice, es hacerlo partícipe de sus crímenes, de sus pecados, porque ese no es el conducto de Dios. Y ese cura va a ir a confesarse con el obispo, y el obispo con el arzobispo, y el arzobispo con el cardenal, y el cardenal con el papa, y el papa ¿con quién, queridos amigos? Ahí muere todo eso. Por eso nos dice que el lugar de corrupción interior más terrible que hay sobre este planeta es el Vaticano. Allá va todas las inmundicias que la gente le confiesa a estos hombres, y lo único que los hace es que cómplices de todos esos crímenes. Por eso es la inmundicia más grande, es el Vaticano, porque allá van a dar todos los crímenes, todos los pecados, todos los delitos, y ahí mueren, ahí se quedan con él. Por eso el Señor dice que viene a destruir ¿qué? Toda esa corrupción, toda esa dominación. Pero lo que nos dice el Señor es que usted y yo debemos de confesarle, si queremos que nuestros pecados se perdonen, es a Cristo. Mañana vamos a estudiar eso, cómo hacerlo, cómo es el día de la expiación actualmente. Quiero decirles, traigan los niños, traigan nuestros jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas. Libremos a nuestros jóvenes de la destrucción que está causando las drogas y toda la perversión y toda la inmoralidad y toda la degradación que el diablo ha traído sobre ellos en esta hora. Quiero desearles un buen resto de sábado. Les habló Jorge Luis Garay. Les deseo una buena tarde. Dios les bendiga.
Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. algo en los ternos pasos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos.